Hola, muy buenas. Bueno, terminamos ya con el congreso, esta es la última ponencia y vamos a tratar un poco la hípica como herramienta inclusiva. Creo que este deporte está reducido, y eso nos lo va a explicar un poco Patti, a muy pocas personas, ya sea por la financiación, por el conocimiento, pero ella nos va a demostrar cómo este deporte tiene un gran potencial para la inclusión. Así que veremos un poco toda esa teoría que acompaña a la hípica y la equitación para luego, posteriormente, Patti deciros que es una fisio y se dedica al mundo de la inclusión con la equinoterapia. Así que ella nos va a explicar una serie de dinámicas que ella lleva a cabo en su trabajo para ver un poco cómo funciona este mundo, que como he dicho antes es muy desconocido. Así que, Pati, como siempre hago, como siempre hacemos, vamos a ver quién eres. Yo sí que te conozco, eres de Paraguay, pero bueno, qué mejor forma que tú te presentes para que la gente sepa cuál es tu formación, qué es lo que estás haciendo actualmente. Así que, Pati, Claro, Rafa, muchas gracias. Así es, soy de Paraguay, soy kinesióloga, fisioterapeuta, me licencié acá en Paraguay, luego hice el máster, la de actividad física y educación, pero opté por la especialidad de intervención socioeducativa. Bueno, mi experiencia en lo que respecta al mundo ecuestre va de forma voluntaria, en el voluntariado. Al principio me metí en esto así por ocio, por deporte amateur, y de a poco fui despertando un poco en el área de las terapias y tal. Es como, bueno, desde muy niñita, desde muy chica, sentí como mucha pasión y admiración por el mundo ecuestre y a la vez también por la inclusión, el área de discapacidad, y es como que lo hice, lo llevé a una fusión y bueno, es algo que me apasiona bastante. Empecé el deporte en el colegio del ejército, colegio militar de suboficiales del ejército, y bueno, ahí fue observando cómo el profe realizaba las terapias, también me daba participación para poder ayudarlo, y fue así como fue aprendiendo y tomando compromiso con la institución. Y bueno, en esta institución se brinda atención a niños con y sin discapacidad. No hay una segregación o una distinción entre un jinete y otro. Sí que cuando es terapia y cuando es entrenamiento deportivo, sí, por ahí hacemos como un margen, porque son dos cosas un tanto distintas que necesitan de metodologías distintas, pero no hay una diferenciación entre un jinete y otro por su característica ni capacidad. Pati. La verdad es que yo creo que has dicho algo que es súper interesante, que es que en donde o sea, en el área que tú estás, en Paraguay, no se discrimina, ¿no? O sea, esa segregación no se hace entre jinetes sin discapacidad y jinetes con discapacidad. Así que yo creo que eso es algo que está bastante bien. Claro. Y bueno, si nos puedes explicar un poco más en profundidad o sea, qué es lo que haces tú, porque como he dicho antes, esta área de conocimiento no se conoce mucho. O sea, si nos puedes explicar un poco o sea, lo que tú haces en un día. O sea, tú te levantas, vas a trabajar y ¿qué haces tú en ese trabajo? Ya, bueno, primero quiero poner así como que para entender en un contexto lo que es la hípica, engloba una serie de actividades que involucran al caballo, como ya había dicho. Bueno, dentro de lo que es la hípica existe una modalidad o una forma de deporte que es la equitación, ¿sí? Mm. Eh, si me permitís, voy a compartir una imagen que preparé para poder explicar esto. Claro. Aquí preparé algo como para poder explicar y entender el contexto de lo que se da dentro de la hípica, que es la equitación, ¿no? Esta es el área de la cual también se desprende la equinoterapia, de la cual también le voy a hablar más adelante. Bueno, dentro de lo que es la equitación tenemos la doma clásica, sí, es una forma de competición de equitación también, en la que se desarrollan, bueno, reprises, que son comportamientos del caballo, se hacen figuras,
trotes, galopes, ¿sí? Luego tenemos el concurso de completo de equitación. Aquí ya hay varios escenarios, agua, troncos, ¿sí? Es bastante variado el escenario en el que se da este deporte. Y también aquí el salto de obstáculos, que es lo que más se practica, es lo que más vemos, quizás a veces las competiciones se dan más a este nivel, al menos acá en Paraguay, y también por experiencia y todo lo que pude ver en España también, se practica bastante y es aquí, en doma clásica y en salto de obstáculos, lo que se desarrolla más el ámbito inclusivo, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la forma en la que quería dejar en claro. Y bueno, un día normal, digamos, de sesión o de equitación inclusiva es tener en cuenta primeramente las capacidades, las particularidades de cada jinete. Como dije anteriormente, no hay una distinción entre un jinete y otro. Las clases se van adaptando de acuerdo a la necesidad y a las características de cada jinete. Por así decirte, tengo una paciente, en este caso ella es mi sobrina, por eso la conozco mucho, sé cosas que le irritan, cosas que le gustan. Entonces, para iniciar es esto, conocerle muy bien al jinete y bueno, ya de acuerdo a eso ir jugando con diversos tipos de estímulos, apoyo, ayudas. Entonces, bueno, con ella, por ejemplo, que tiene discapacidad múltiple, tiene el área de la visión, el lenguaje, lo cognitivo, lo motriz. Son una serie de características que ella trae de nacimiento y algunas que otras que fueron secuelas de epilepsia. Con ella podemos trabajar, mira, un montón de cosas, ya desde subirse a la silla de montar y andar, simplemente ella está recibiendo una serie de estímulos impresionantes en todos los sentidos. Entonces luego es también ir aportando elementos que a ella le pueda relajar, porque si bien es algo, en las primeras sesiones puede ser algo incómodo, cosas nuevas, por ahí que a ella le puede irritar, le puede molestar. Entonces utilizamos sonidos, texturas, pelotas, juguetes con sonidos. Entonces ella se va adaptando y trayendo más o menos lo que ella tiene en casa sobre el caballo. Y bueno, con ella sí, en este caso con ella sí es una forma de terapia, ¿sí? De estimulación. Estamos hablando entonces netamente de terapia. Pero hablando en lo que es el deporte adaptado, ¿sí? Hablamos de hípica adaptada, cuando las reglamentaciones, la metodología sufren, o sea, no son tradicionales, sino que tienen una serie de adaptaciones. Entonces, ya sea a nivel, como dije, metodológico o también de apoyos. Por ejemplo, se podría decir apoyo en una silla de montar que tenga un respaldo o unos sujetadores, por ejemplo, para personas que tienen alguna lesión medular o algunos problemas musculares que no le permitan estar sentados por sí solos. Y también, por ejemplo, en las riendas o en los estribos que necesiten sujetarse o cosas así. Entonces, esos son los apoyos que van a requerir una hípica adaptada o una equitación adaptada. Y bueno, esto se puede dar o sea, pueden practicar personas con ciegas totales, ¿sí? Como te estuve diciendo en el caso de mi sobrina, lesiones medulares, dificultades motrices, cualquier tipo de afectación, amputación también, ¿sí? Siempre y cuando el médico o un médico habilite esta actividad para ese paciente. Es muy importante tener una visión también interdisciplinar en este caso, porque, bueno, es necesario conocer su condición de salud, las capacidades, las particularidades
de cada jinete, si hay algún trastorno del comportamiento, autismo o si es motriz, todas esas cosas, todas esas características hay que ir teniendo en cuenta para poder desarrollar un buen plan de entrenamiento. Vale, vale. La verdad es que pintan muy bien. Lo único, para que nos quede claro, o sea, la hípica, o sea, perdón, la equitación sería el deporte, ¿no? En sí, Sí, y la el deporte, hípica es como lo que engloba a todo. lo que Y eso. engloba todo, es referirse a cualquier deporte que involucra al caballo. Dentro de la hípica está el polo, está, como te dije, la equitación, enganche, Vale, vale, vale. volteo, son distintas disciplinas otra vez dentro de lo que es la hípica. Pero por eso tomé la equitación porque de ahí deriva la equitación adaptada, que es lo más común que solemos ver, y la equinoterapia. Entonces, en relación a esto que hemos dicho, ¿cómo la hípica o la equitación puede ser una herramienta inclusiva? O sea, ¿qué es lo que, o sea, qué serie de adaptaciones haces tú? Porque de por sí un deporte no es inclusivo. Hay que hacer una serie de adaptaciones para que sea, pues eso, integrador. Así que si nos puedes ilustrar un poco cómo se desarrolla o cómo lo haces tú. Si podés ver por un lado, tenemos, yo a esto llamaría hípica adaptada o equitación adaptada, ¿no? Mm, La serie de adaptaciones que vamos a tener aquí, por ejemplo, esta es una jinete, sí, que tiene amputación de brazo o brazos, en este caso ambos brazos, por eso la rienda lo está sujetando con la boca, aquí vemos, y con los pies. Sí, entonces ella como jinete está desarrollando otro tipo, otro mecanismo del manejo del caballo. Es vale, súper alucinante, es algo muy maravilloso la forma en la que se adapta el caballo también, sí, porque ya primero eh, quizás este caballo fue domado de una forma, estuvo acostumbrado a ciertos mandos de otro jinete, pero gracias a esta serie de adaptaciones él puede entender de que si ella jala el pie izquierdo o derecho, bueno, él va a obedecer esos mandos. Sí, sobre todo, bueno, aquí también tenemos otro. En este caso es amputación de miembros inferiores. Sí, ella no va a usar el estribo en este caso, pero la forma de detenerse o aguantarse sobre el caballo son una serie de sujetadores aquí en esta zona de la pierna del muslo y demás rienda aquí como en la hípica tradicional, ¿sí? Los mandos van a ir dando con las manos. Esas son las series de adaptaciones que pueden ser visibles, ¿sí? En otros casos se suele utilizar una, una cuerda, ¿sí? Que sostiene el monitor, el instructor, que va más o menos en esta zona del caballo. Entonces, el monitor tiene un control sobre el caballo más que el jinete, ¿sí? Entonces, la situación o todo lo que va haciendo el jinete también está controlado por el monitor. Y bueno, eso es más o menos lo más visible. Luego ya en la metodología varía, cada monitor puede jugar un poco con su nivel de formación y de capacidad para poder desarrollar al jinete en todas sus características o potenciar todas las habilidades que él pueda tener. Luego tenemos la equitación terapéutica. Sí, podría ser, la equitación terapéutica podría ser una iniciación para el deporte hípico adaptado, ya que es como más distendido, como podemos ver aquí, ya los chicos pueden empezar a edad muy temprana a adaptarse al caballo. Y aquí utilizamos, por ejemplo, aros, pelotas, conos, como te estuve mencionando anteriormente, como yo trabajo con mi sobrina. Y bueno, aquí no hay silla de montar, hay un mandil o una mantita,
se puede trabajar como más distendido. Eh, Aquí hay un equipo interdisciplinar interesante, puede trabajar el psicólogo, el neurólogo, el fonoaudiólogo, fisios. Hay una posibilidad muy amplia de poder trabajar y observar al paciente, ¿verdad? El comportamiento, las habilidades que va desarrollando, cómo se van despertando esas habilidades, ¿no? Aquí también podemos ver, esta es una forma de trabajo también, de monta canguro. Hay veces recurrimos a esta monta cuando el niño o es muy pequeño, o es su primera sesión, no puede aguantarse mucho en el caballo, entonces jugamos con estos recursos. Si monta canguro también podemos utilizar aquí en esta imagen, por ejemplo. Personalmente solemos trabajar con un respaldo aquí, ¿sí? Le adaptamos, se coloca en la silla de montar un respaldo y unos sujetadores, unos velcros a nivel del pectoral, abdomen, como un cinturón que le tiene. Entonces esas son las adaptaciones en ambos casos, en lo que es la hípica adaptada y la equinoterapia, que te ofrece una gama súper amplia de cosas con las que puedes ir adaptando, y para comodidad y para impulsar el desarrollo del jinete, ¿no? Aquí dejo de compartir. Eso es más o menos la forma en Vale, la que yo personalmente trabajo. vale, Pati. Pues la verdad es que queda, o sea, es un mundo que yo creo que se conoce muy poco, por lo menos a ver, desde nuestra área de educación física, la verdad que todo este mundo donde hay pertenencia de los animales y donde se utilizan los animales como herramienta, bueno, no como herramienta, sino como acompañante, ¿no? Puede ser mejor Claro, sí, esa palabra. es como un Un compañero de compañero, sí. deporte, de trabajo. Y bueno, en relación a esto también, ¿qué papel tiene el caballo, no? Porque yo creo que también es uno de los principales protagonistas, a la vez que la persona, en este caso con diversidad funcional. O sea, está claro que ese caballo tiene que pasar, pues está domado, tiene que llevar una preparación previa, pero quitando todo esto, o sea, ¿qué papel tiene el caballo? ¿Qué le puede ofrecer a la persona con diversidad funcional? Claro, así como decís, el caballo tiene que tener una preparación, tiene que tener un tipo de temperamento. El Claro, caballo debe ser tranquilo, dócil. De por sí es un animal imponente, cualquiera lo diría. Y bueno, el caballo, ya desde montarse en esa silla, uno está consciente de que va bajo nuestra responsabilidad, bajo la responsabilidad del jinete, manejar, dar mandos. Entonces eso es como un plus que le da al niño o al jinete de confianza en sí mismo, que eso resulta muy favorable para la autoestima. Entonces va por ahí un poquito impulsando ese nivel de autonomía, ¿sí? Porque, claro, este caballo, este animal es un ser bastante perceptivo. El caballo tiene mucha sensibilidad ante el estado de ánimo de quien lo monta. Si él asimila todo, puede notar si uno está nervioso, ya, porque cuando uno está nervioso por ahí empieza a jalar las riendas de un lado o del otro, entonces él nota esa inseguridad. Entonces, esa es una de las cosas que hay que ir corrigiendo durante las sesiones, de darle esa conciencia al jinete de que tiene que estar seguro de los mandos que le da el caballo. Entonces, como que le damos esa responsabilidad al jinete de que, bueno, tenés que tener una cierta postura de seguridad para poder manejar este caballo. Entonces, el jinete es como que se pone en esa postura de, claro, soy yo el que manda, soy yo el que tiene que estar seguro, y es como que ahí se va desarrollando su autoestima, su confianza, y bueno, eso es transferible al colegio, a la calle, a la casa, y bueno, es eso, el sentimiento de poder y de confianza que le da ese imponente animal al jinete.
sea que en verdad estás desarrollando en las personas como esa superación de miedos, ¿no? O sea, superación de Claro, personal. Yo creo que está muy bien, la verdad. No lo había pensado así como superarse a ti mismo a la hora claro, o sea, a la hora de subirte a un caballo y mostrar eso, que tienes seguridad, que claro, tienes tú las riendas, ¿no? Por decirlo así. claro, claro. Es que es de esa manera, Sí, sí, sí. es estar consciente de que, bueno, vos tenés el mando y, bueno, te llenas de agallas, te llenas de confianza, pero claro, detrás de esa agalla y de esa confianza uno tiene que tener ese conocimiento. El jinete tiene que tener claro de que, bueno, el caballo es así, el caballo tiene su temperamento, su carácter, y eso es una responsabilidad del monitor, hacer que el jinete conozca las características, las peculiaridades, las cosas que pueden pasar, porque bueno, en todos los deportes existen los riesgos, Mm. ¿sí? El caballo puede tropezar, se puede resbalar, puede hacer un movimiento brusco, una sobreestimulación de talón en la pancita del caballo, le puede acelerar, no de mala manera, no va a salir disparado, pero bueno, se puede, es como más o menos el acelerador del caballo. Entonces son cosas que pueden pasar y el monitor tiene que ponerle al tanto al jinete de estas particularidades. Entonces, como que detrás de ese empoderamiento debe existir un conocimiento previo y pleno de todo lo que es manejar un caballo, de todo lo que es manejar las situaciones arriba de un caballo también. ¿Y cómo hace? O sea, ¿qué método utiliza o sea, en este caso, el monitor para transmitir ese conocimiento a una persona con diversidad funcional? ¿Se lo dice o se lo ejemplifica? ¿Qué metodología utiliza? Personalmente trabajamos eh, a la marcha, ¿sí? Suponete un primer contacto, un niño de aproximadamente 7 años que nunca había montado en su vida, que simpatiza mucho con los caballos, entonces va al centro y se le explica, bueno, desde cero, desde sacarle de la cuadra, cómo se va haciendo. Por ejemplo, lo que primero le decimos es que nunca, nunca, nunca detrás, llegarle al caballo por detrás. Claro, Siempre en un perfecto. panorama en el que el caballo pueda verte, ¿sí? Nunca detrás, nunca agarrarlo bruscamente, son muy sensibles. Parecen así como muy imponentes, pero los caballos son muy sensibles a los ruidos, a los movimientos bruscos, ¿sí? Entonces, esas cosas ir mostrando desde cero. Yo creo que un primer contacto es más o menos hacer un recorrido de por dónde más o menos está el caballo, qué hace en la cuadra, qué hace en la pista. Eh, Particularmente no soy partidaria de hacerle, de montarlo al niño a la primera sesión. Yo opto por hacerle conocer todos los espacios y ahí crear un ambiente como para que él pueda ir entendiendo ciertas cosas, como la que te dije, nunca llegarle por detrás, cómo llevarlo, cómo tomarlo de las riendas, explicarle que, bueno, el caballo puede resbalarse, como te dije, son cosas que van a ir pasando. Esas cosas, por ejemplo, si ya es a la marcha, ¿sí? Una vez que ya lo montamos, yo le voy explicando, bueno, cuando pasamos ciertas partes de la pista o el caballo puede tomar este rumbo, o depende de lo que vos le vayas exigiendo y cosas así. Son como, hay cosas que van a la marcha, van saliendo a la marcha. ¿Y todo este trabajo tienes constancia o sabes tú si se puede desarrollar también con otro tipo de animales, como pueden ser perros? Sí, efectivamente es también muy, muy útil, algo muy bonito también con los perros. He visto programas, proyectos que se llevan a cabo, por ejemplo, sigo páginas en las que yo veo que trabajan tanto como con caballos como con perros. Ciertamente, trabajar con perros es otra área totalmente distinta, pero hablando así a grandes rasgos, es como un poco más económico, más accesible y más común de ver, porque bueno, como te decía, nadie, nadie va con un caballo por la vida.
y es mucho más demandante. Un caballo conlleva muchos cuidados, eh, mucho, mucho dinero también, ellos comen bastante, la medicación y tal. Bueno, si bien con un perro también es así, pero claro, es a menor escala y ciertamente los perros son como, bueno, más independientes. Un caballo sí o sí necesita que todo el tiempo o le saques a pastar, necesitas más espacio y bueno, conlleva un poco más de todo, a mayor escala que un perro. Pero sí, ambos son bastante útiles y yo creo que no te diría que desarrollan a mismo nivel las capacidades. Cada uno tiene su particularidad, pero los dos yo considero que son geniales y se puede trabajar perfectamente con ambos. Vale. Y una cosa, Pati, también algo curioso que yo creo que le puede resultar interesante a las personas que nos están viendo, ¿cómo es la accesibilidad? O sea, me refiero, ¿cualquier persona puede acceder a o sea, a ese programa de equinoterapia o está reservado para una serie de personas o el gobierno o el Estado tiene alguna subvención? Si nos puedes explicar un poco en qué consiste, porque, claro, muchas personas pueden pensar, bueno, está muy bien, pero todo esto son para personas que tienen mucho dinero. ¿Es así o está subvencionado por el Estado? ¿Cómo es? Bueno, como te decía, es algo que demanda bastante tiempo y dinero. Aquí personalmente no tenemos una subvención, el Estado no tiene un rubro destinado para esto. Lo que nosotros estamos haciendo en este colegio del ejército, estamos usando el predio, ¿sí? Tiene una caballería, tiene bastante espacio, entonces más o menos lo que utilizamos es el predio. Los caballos sí son, el profe sí pertenece a la institución, sí hay un pequeño rubro para lo que es la caballería, pero más allá no. Formación no, el profe se formó por su cuenta, él es su oficial principal de caballería, está a su cargo toda esa área, pero él lo hace porque le apasiona mucho, ¿sí? Porque le gusta. Entonces, dicta clases de equitación y de equinoterapia. Y ya te digo, es por la pasión que él tiene y también porque a veces tiene apoyo de otras personas. Él realiza esto. Eh, a ver, para la manutención, digamos, de los gastos que puedan surgir extra al rubro que quizás él tiene, bueno, cobramos las sesiones, porque sí, el caballo necesita alimentarse, también a veces necesitamos personas que nos ayuden, ¿sí? Entonces, no hay una subvención, es más o menos autogestionado y bueno, vivimos o hacemos que esto funcione por medio del cobro de las sesiones. Es un cobro muy significativo, es netamente para poder reponer las energías del caballo, de poder comprarle alimentos buenos y que él pueda rendir. Entonces, esta es la forma. Hay otros centros, ¿sí? Distribuidos por todo el país que generalmente lleva este mismo mecanismo, ¿sí? Eh, Generalmente es así en las instituciones militares. Y hay un par, yo sé que hay un par que son así privados y claro, conlleva otro tipo de costos y tal. Por eso te comentaba de la manera en la que nosotros nos manejamos con el profe en el colegio militar de aquí, de mi ciudad. Digamos entonces que es una tarifa que se puede permitir una persona de nivel medio, ¿no? Claro, Vale. eso sí. De Es por ahí a solamente, veces conseguimos como becas o padrinos, nosotros le llamamos así padrinos, que por ahí pueden costear las sesiones, si pueden ir a veces 2 o 3 veces por semana o una vez a la semana, entonces ahí sí va, como una beca sería. vale, vale, perfecto. Vale, Pati, pues vamos a ver un poco más esas dinámicas que tú llevas a cabo con estas personas y con los caballos. Si nos puedes explicar
actividades, no sé qué haces, juegos, dinámicas que lleves a cabo tú con personas con diversidad funcional dentro de la hípica, perfecto. Ujú. Bueno, eh, hay días en los que coinciden varios jinetes. Bueno, por la pandemia estuvimos bastante restringidos, pero como es una actividad de no mucho contacto, entonces suelen estar 3, 4 niños en la pista y los mandos van siendo para todos por igual. Por ejemplo, si tengo un chico con discapacidad intelectual, síndrome de Down o ceguera total, el mando va a ser el mismo para todos. El profe, el monitor dice, me paro, me siento y todos hacen lo mismo. Entonces son como ejercicios que se requieren a veces para entrar en calentamiento y tal. Es para todos igual. Y todos los chicos están en la pista, ya sea solo o con algún monitor de apoyo. Entonces ellos van recibiendo esas directrices, todos por igual. Luego, si hay pruebas de salto, entonces iba siendo individualizado, como son pequeños, algunos están en iniciación, se hacen por vez, ¿sí? Por turno, y es lo mismo para todas las correcciones, siempre y cuando no sea algún tipo de amputación o algún tipo de restricción temporal o permanente, es igual. Las evaluaciones también tienen una serie de adaptaciones, como estuvimos hablando anteriormente. Eh, por ejemplo, por así decirte, hay un chico que tiene ceguera total, él hace salto, para él sí quizás varía un poco las voces de mando y tal, porque claro, es diferente, un chico que sí ve, él sabe que llega a un cierto punto y él tiene que jalar su rienda hacia la izquierda porque claro, va a chocar. O cuando va llegando a un obstáculo, sabe que tiene que detenerse, tiene que tomar cierta postura para poder realizar el salto. En este caso, este chico va escuchando las directrices del profe o le dice izquierda, derecha, galope. Entonces él va escuchando y tomando o las posturas. Por ejemplo, cuando va a hacer un salto, el profe le dice cuerpo adelante y él automáticamente pone el cuerpito como para un salto. Pero claro, todo es a medida en la que el profe le va dirigiendo. Y él disfruta muchísimo, él es un chico que lleva montando hace muchos años, súper autónomo y es un jinete brillante, la verdad. Y una curiosidad también, más o menos cuando hacéis alguna clase, alguna formación, eh, ¿cuántos alumnos monitores tenéis, más o menos, en una clase normal? En una clase, bueno, la verdad que tenemos la gracia de contar con los estudiantes de la institución, ¿sí? Del colegio militar, entonces solemos contar con bastante apoyo, 4, 5 chicos, ellos muestran mucha predisposición también y como te digo, es prácticamente a voluntad, voluntariado, siempre son bienvenidas las personas que quieren apoyar de esa manera. Y más o menos estamos así, el profe, los padres también, entonces estamos bastante en una sesión. Pero niños o personas con diversidad funcional, ¿cuántos más o menos? Bueno, son más o menos como 10 personas, no son permanentes, ¿sí? Yo más o menos conozco a 10 niños en el transcurso de todos estos años en los que estuve ahí, pero como te digo, no son permanentes, van un tiempo, o una vez a la semana. Claro, también tiene su costo, como te decía antes, y el lugar, claro, porque no, este lugar está un poquito retirado de lo que es el centro de la ciudad, entonces por ahí es como que cuesta seguirle el hilo, pero son más o menos 10 chicos que yo conocí en esta Vale. escuela. Y bueno, Pati, para ir ya terminando, vamos a ver las últimas preguntas. La gran mayoría de la gente que me está viendo y que nos ve son profesorado de educación física. Entonces, ¿tú piensas que este deporte, esta modalidad inclusiva, podría ser extrapolable al contexto escolar?
sea, yo personalmente pienso que es difícil, porque la verdad es que tener caballos, como te he dicho antes, conlleva dinero y claro, me refiero, los niños, las familias no van a querer pagar de por sí estas cosas si son muy caras. Pero bueno, ¿tú piensas que se podría extrapolar de alguna forma haciendo alguna adaptación, no sé, haciendo algún tipo de acercamiento? O no sé si tú sabes en tu país si se ha hecho con la escuela, no sé, algo que nos puedas aportar. Claro, yo creo que, bueno, definitivamente es posible, ¿sí? Es posible llevar al contexto escolar, ¿sí? Las condiciones que se deben reunir siempre es la formación de los profesionales. Hay que arrancar de ahí. Tenemos que estar nosotros los profesionales, los profes de educación física, capacitados. En cualquier deporte, yo creo que cualquier deporte es válido. En este caso, como decíamos, claro, es un deporte demandante tanto en tiempo como en dinero y espacio, pero, por ejemplo, cuando hacíamos el máster, vimos, por ejemplo, yo nunca vi este tipo de proyectos, pero son así como proyectos externos de los cuales la escuela participa. No necesariamente yo necesito tener una pista dentro de mi escuela y ni caballos. Tranquilamente se podría diseñar una serie de actividades, sería extraescolar en horario no lectivo, pero perfectamente se podría tener como una experiencia de deporte y podría ser perfectamente una vez a la semana o cada 15 días. Entonces, yo creo que, o sea, es totalmente posible, es cuestión de diseñar y de planear bien estas clases y son totalmente enriquecedoras, tanto en contexto escolar como ya estuvimos hablando de todos los beneficios que conlleva. Entonces, es totalmente posible, teniendo en cuenta la formación del docente y, claro, el apoyo de los padres y tal, como en cualquier otra actividad extraescolar. Sí, yo creo que se necesita sobre todo formación, porque como he dicho al principio de la entrevista, este deporte no se conoce. Me refiero, es un deporte que necesita de mucho material, de, pues, de caballos, de haber sido domados, de mucha preparación. O sea, no es como jugar al fútbol, por decirlo No, no, de alguna totalmente. forma, que necesitas dos porterías y un balón. Pero Es claro, lo más importante. sí que te digo que se puede hacer, pero yo creo que es un poco complicado. Ya sea No, por esa claro. falta de formación, por falta de medios también, porque aquí en España yo personalmente sí que conozco, o sea, yo sí que conozco algún club de equitación, pero Ujú. claro, yo, por lo menos en mi etapa como cuando estuve yo en primaria y en secundaria, y en mi cercanía yo no conozco ninguna actividad con caballos. Sí que lo Ujú. conozco en el instituto, por ejemplo, en una formación que hay para ser monitor y todo eso sí que dan clases con eh, equitación, pero me refiero que no es algo que esté muy expandido, por lo menos en España, que yo creo que sí que más o menos tú irás viendo que se va progresando, pero bueno, que todavía queda mucho. Sí, de hecho, en mi TFM para mis prácticas, me costó bastante encontrar un lugar. Había muchas escuelas y centros donde se hacía equitación, pero me costó mucho encontrar este lugar en el que hice las prácticas, donde se llevaba de la mano lo que era el deporte y la inclusión. Yo lo hice en Girona, en Agua Viva, y bueno, me recibieron súper bien. Raúl es una persona increíble, tiene, mira, unas ideas grandiosas y yo creo que son muy transferibles. Es digno de hacer crecer esas ideas que él tiene porque, mira, los deportistas que yo conocí ahí, tanto niños como adultos, están, digamos, desarrollan sus capacidades gracias al espacio que se les brinda y también la formación. Prácticamente él es autodidacta porque justamente no hay mucha formación, no se conoce y bueno, es totalmente esto, bastante desconocido, cuesta acceder. Mira que en España, te estoy hablando de un lugar donde que quizás la cultura está un poco más cerca de lo que es esto, ¿verdad? Porque ya te digo, yo vi más eh,
práctica ahí que aquí. Y bueno, también el espacio. Acá quizás tenemos bastante espacio, pero bueno, es esto, la formación. No, no hay muchas personas que quizás se dediquen o le tengan cariño a esto, o que puedan luchar, porque sí, ciertamente es bastante costoso. Sí, pero es cuestión de, bueno, de movilizar, porque así también vi proyectos que salen exitosos gracias a la constancia y a una buena planificación. Yo creo que de acuerdo a eso también se podrían ver los colegios involucrados con ciertos clubes, hacer convenios y tal. Entonces, es perfectamente transferible en ese sentido. Vale, Pati, pues yo creo que ha estado muy bien. Vamos a terminar ya. Nos has aclarado un poco más el mundo de la hípica, que como he dicho antes es súper desconocido. Es un campo que todavía queda mucho por investigar. Y bueno, esperemos que personas como tú que están dedicadas íntegramente a este campo, pues poco a poco vayáis profundizando más sobre el tema y vayáis haciéndolo un poco más conocido a toda la población. Así que, Pati, muchísimas gracias. Te agradezco de corazón que hayas participado hoy, porque yo sé que, como siempre digo, esto quita mucho tiempo a las personas como tú que tienen trabajo y que tienen que hacer muchas cosas. Así que muchísimas gracias, Pati. No, gracias a vos, Rafa, por la oportunidad también de compartir con todos, con los suscriptores también. Bueno, mi humilde conocimiento y nada, estoy muy agradecida. Muchas gracias, Pati.